Muy buenas tardes, queridos miradores, seguidores, oidores, bebedores, si hubiera dicho el poeta Javier Cecilia, regurgitadores de la palabra. De hecho, tiene un libro de poesía que se intitula así, La palabra regurgitada. Esa que no consumes inmediatamente, sino la vas digiriendo, porque la palabra lleva experiencia, historia, contenido, etcétera. Por eso de ahí también la Comuna de la Palabra, no solamente por la Comuna de París. En su momento, cuando hubimos dejado de seguir teniendo el programa de radio, la Universidad de Debate, le tocó reestructura en la reestructura de la nueva administración y adiós. Pero quizá fue para bien porque ahora no tenemos cortes cada 15 minutos y no me dicen que sí o que no. Aquí decidimos que sí o que no. No quiero dejar de agradecer a quienes desde el Río Bravo hasta la Patagonia, hubiera dicho José Molina, cantante mexicano del norte de este país, de música llamada de protesta. Y desde luego nos siguen de México al Suchiate y del Suchiate a la Patagonia, en algunas regiones de nuestra América Latina, del Caribe y desde luego de la propia extensión que se encuentra más allá, pero más allá del charco. Creo que en Europa hay gente que nos sigue y que seguimos invitando a suscribirse a la Comuna de la Palabra. Y naturalmente podemos considerar que en este segundo programa del año 2022 tendremos a un camarada y colega, un joven relacionado con la prensa, pero también con la escritura y con una actitud ante la vida y ante nuestra realidad que lo lleva a cuestionarse y a buscar permanentemente estar mostrando nuestra realidad social, cultural, política e histórica. Antes de presentarles a nuestro querido compañero, no quiero dejar de recordar, como cada semana hago, desde la Comuna de la Palabra lo hacía desde la Universidad de Debate, que se ha cumplido una semana más, se ha cumplido un mes más. Ya estamos a mediados de enero del 2022 y desde luego la mentira histórica sobre la desaparición forzada, es decir, en contra de su voluntad, aunque el término desaparición es un barbarismo, la realidad no desaparece. Un crimen de Estado porque participaron policías municipales, policía estatal, y seguramente se enteró el ejército, sea por omisión, o dijeran antes en las oraciones de palabra, pensamiento y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. El Ejército Federal Mexicano está embarrado y el gobierno federal, desde que Enrique Peña Nieto y su procurador del Grupo Hidalgo, ya me cansé, decía, inventaron la mentira histórica y hasta hoy, pese a haberse comprometido a mostrar la verdad histórica, esta aún no aparece. Por lo tanto, sigue siendo una deuda de Estado que el gobierno en turno debe aclarar. No quiero dejar de enviar a Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana Navid, alumna de nuestra Facultad de Psicología de nuestra Universidad del Estado de Morelos, también desaparecida en contra de su voluntad, y su pareja sentimental asesinada en el lugar de los hechos, que nos muestra la otra epidemia que hemos vivido en México desde hace muchos años, la desaparición forzada de luchadores sociales,
de mujeres, de personas por razones vinculadas, dicen ahora la delincuencia organizada. No dicen dónde está organizada, si dentro o fuera del Estado. No hay delincuencia desorganizada, pero dejémoslo así porque los eufemismos abundan en el discurso político y les encantan. Nos dejan vulnerables. Otro eufemismo, la vulnerabilidad. Y resulta que esa violencia estructural tiene una cantidad de muertes en este país, similar a la cantidad oficial de muertes por COVID. Entonces tenemos no solo la pandemia del COVID y su epidemia, que da el exceso de muertes, digámoslo así, pero también están las muertes y desapariciones forzadas imputables a la violencia estructural que se vive no de ahora, desde mucho antes de la Guerra Sucia, desde mucho antes en este país con las grandes represiones a movimientos sociales, sindicales y políticos, la represión política, etc. Por ello es que no quiero dejar de enviar un fraterno saludo a Angélica Rodríguez Monroy y señalar que esa violencia estructural también nos tiene preocupados y no debemos ocultar tras la realidad impuesta por una pandemia y epidemia internacional, nuestra realidad social. En ese sentido, el día de hoy, el joven Julio Cota, vamos a hablar un poco sobre su novela Guerreros, que además tiene varias connotaciones. Pudo haberle puesto guerrerenses, porque en realidad los personajes, aunque se ubican geográficamente en una región del país que dio más de la mitad de los nombres en letras de oro del Congreso Federal de participantes en la Guerra de Independencia, Vicente Guerrero, María Morelos y Pavón venía de Michoacán, aunque nosotros nos llamemos Morelos, pero los hermanos Galeana, no se diga Nicolás Bravo, ya ven que Guerrero siempre tiene un dueño, Chilpancingo de los Bravo, Atoyac de Álvarez, de los Álvarez, hasta Huizuco de los Figueroa. Es curioso los nombres que le ponen, exceptuando Acapulco porque es de Juárez, pero ya veremos por qué de Juárez también Acapulco. Tecpan de Galeana, etcétera, etcétera. Y Julio tendrá la amabilidad seguramente de hablarnos. ¿Por qué escribir? Porque la memoria de tradición oral siempre requiere que alguien nos lo cuente, pero queda en los oídos y en la interioridad de cada uno, mientras que la palabra escrita sobrevive al ser humano como individuo, no como historia y como colectividad. Y dos, guerreros, aquellos que luchan individual y colectivamente por transformar su realidad. Pero además es una muestra viva de una condición que en el estado de Guerrero ha vivido, pero no solo Guerrero, puede ser Oaxaca, puede ser Chihuahua, puede ser Nuevo León, la Ciudad de México. Bástenos leer, por ejemplo, el Evangelio de Lucas Gavilán de Vicente Leñero, que un 25 de diciembre nace Jesucristo Gómez, hijo de María David y José Gómez, y se enfrenta a un militante del PRI, el Diablo Samperio, que siempre lo trata de afiliar al PRI, es decir, lo tienta varias veces, pero nunca cae en la tentación. Entonces, en los tiraderos de basura de Santa Fe, conoce a Pedro Simón y su hermano, a quienes invita a pepenar, no basura, seres humanos para la revolución. Y curiosamente, un guerrillero de nombre Juan San Juan lo integra al movimiento revolucionario, alias Juan el Bautista. Es una versión interesante del Evangelio y la vida de Jesús, adaptada a México, porque México da para todo. Creo que si Kafka hubiera nacido en México, hubiera sido costumbrista. Hay cada cosa que pasa en México, desde México bárbaro, México insurgente, John Reed, tenemos una larga tradición de esto. Y no dejo de señalar el buen Carlos Montemayor,
hasta vamos, la guerra de Gallo de Héctor Aguilar Camín, que nos habla de una trama de la Liga 23 de septiembre, aunque sabemos perfectamente de qué lado de la línea se encuentra el buen Héctor Aguilar Camín, pero hay muchas experiencias escritas al respecto. Yo le voy a dejar la palabra al joven Julio Cota, porque como verán, es todo un joven, pero con una experiencia ideológica y política como para narrar en esta obra Guerreros la historia de personajes que no son los históricamente conocidos, sino aunque no son los conocidos, son los que le han dado sentido a esta historia y a esta trama en la obra de Guerreros. Los invito a suscribirse a nuestro canal de la Comuna de la Palabra en YouTube y además a quienes quieran adquirir esa obra, pues ya la podrán encargar y Julio nos dirá cómo. Adelante, Julio, muchas gracias. Al psicólogo, muchas gracias. Pues contento, primero que nada agradecerte estar aquí en la Comuna de la Palabra, un programa pues que es muy interesante, muchos temas que son muy, muy interesantes, tanto de psicología, de la vida social, política, cultural, y bueno, pues muy contento. Y gracias ya con esta apertura que nos das, este contexto, México da para todo. O sea, sí, la verdad, ¿cómo no contar historias de nuestro país? Si para bien o para mal tenemos pues un contexto histórico muy, muy, muy difícil, sobre todo para que nuestra memoria colectiva en cuanto a los explotados, los oprimidos, puedan tener una voz en lo que se conoce o lo que llamamos historia, ¿no? Entonces, para mí es interesante escuchar esto porque efectivamente escribir para mí es necesario en el sentido más allá de una posición individual, egocentrista, de querer mostrar una obra que eh, ya estaremos como profundizando un poquito más, pero escribir en estos tiempos es importante, ¿no? Yo creo que la pandemia y antes, poco antes de la pandemia, los medios digitales, pues sí nos han permitido cosas, pero otras también, pues han banalizado, ha sido muy superficial, mucho se escribe en redes sociales, mucho se queda ahí, pero la palabra impresa, la palabra escrita, tiene un valor, creo yo, muy fundamental porque nos permite la comunicación, el contacto personal con los otros, ¿no? Y creo que eso no debemos de perderlo, a pesar de que estamos en esta situación a distancia y por el contexto de pandemia y todo eso, creo que imprimir un libro o escribirlo nos permite comunicarnos, sí, con los lectores, pero también ese acercamiento, ¿no? Yo creo que desde mi punto de vista, esta novela pretende además demostrar pues una historia, de contar una historia, narrar una historia, también pretende que sea un espejo con los que se describen ahí, ¿no? O sea, que pueda tener acceso a alguien a decir, bueno, pues tal vez puede decir me gustó o no me gustó, pero cuando menos que se vea reflejado en esta parte de la historia muy amplia, compleja y siempre pues contada del estado de Guerrero, ¿no? Que sí inicia en el estado de Guerrero, pero que lo que comentamos un poquito fuera del aire es de que para mí el tiempo narrativo se pueden tocar nombres ya de los mencionados, ¿no? Desde los insurgentes, desde la cuestión de la guerra de independencia y actualmente del siglo XX, con nombres que son conocidos y no tan conocidos para esta historia que todavía no ha salido, digamos, a la superficie como una historia que la cuenten los oprimidos, ¿no? Estamos hablando de Lucio, de Genaro Vázquez, que son nombres que suenan, digamos, para un sector importante en el estado de Guerrero, pero otros personajes más contemporáneos que pues están ahí, o sea, mismo se decía aquí lo de Ayotzinapa, ¿no? Parece que ha pasado los años y este crimen de Estado pues sigue pendiente, ¿no? Y así podemos hacer una lista y una revisión una y otra vez y volvemos al mismo punto, ¿no? Las mismas condiciones del estado de Guerrero donde suceden este tipo de cosas, ¿no? Yo le llamo hervidero de conflicto social, político, histórico, por las condiciones tan pues de marginalidad que se tiene y a la par de tan riquezas que tiene también de recursos naturales y bueno, que hacen esta polarización, ¿no? Entre dos bandos, ¿no? Los que tienen ya han acumulado y acaparado pues casi todos los recursos y de la otra gran mayoría
pues los explotados, los campesinos, los indígenas, que están en esta historia una y otra vez que se repite, ¿no? Entonces, para mí, escribir esta historia, pues, era también, además de una necesidad, un deber con aquellos contemporáneos que han sido, pues, asesinados. La historia está basada en un hecho real. El personaje principal se llama Raimundo Velázquez, pero fue un maestro rural, militante, comunista también, pero que en su momento, como otros personajes de la historia, tuvo la necesidad de autodefenderse ante la situación tan compleja que implica vivir en una zona que se llama la región de la montaña alta en Guerrero, Malinaltepec, todo lo que es Tilapa, bueno, esta parte que hoy en día, como casi todo el territorio nacional, pues está en disputa de las grandes mineras, tanto canadienses como estadounidenses, y que el territorio, pues más de la mitad del territorio está concesionado a estas mineras, ¿no? Y que generan conflictos tanto entre las comunidades como entre grupos del crimen organizado. O sea, es una situación muy compleja en el cual, pues es una guerra silenciosa, ¿no? Me parece que esto lo vemos como en la lejanía, como si es que nos llegamos a enterar, pues es cuando ya vemos a un grupo ahí, que policías comunitarias que se arman y todo eso, ¿no? Son noticias que la vemos muy lejanas, pero yo tuve la oportunidad, en ese sentido, de convivir, de estar cercano a procesos organizativos y que para mí, pues fueron importantes para narrarlos de manera de ficción, ¿no? ¿Y por qué de ficción, no? Decías, bueno, ¿por qué no hizo un reportaje o por qué no una situación, digamos, de más realismo, ¿no? Llamémoslo así, ¿no? Para mí fue importante narrarlo de manera ficcionada porque creo yo que la ficción hoy nos puede permitir, ante esta naturalización de la violencia, esta naturalización de la injusticia, al sentirnos apáticos a veces en ciertas situaciones, en ciertos temas, la ficción o la irrealidad de las cosas narradas puede darnos otro punto que la misma realidad a veces no nos da o que ya nos supera, ¿no? Que me parece que es esta sensibilidad, esta humanización, y la literatura y la narración, la ficción, creo que puede ser un instrumento importante para volver a sensibilizarnos cuando nos adentramos en un personaje o cuando mantenemos, digamos, una historia y podemos simpatizar con esos personajes, independientemente si esos hechos fueron reales o simplemente es una imaginación del autor, ¿no? Entonces, creo yo que pues esta novela pues abarca un poco de esa parte de esa historia, de historia reciente. Justo a este personaje en la vida real fue asesinado en 2013, un año antes de lo de Ayotzinapa, donde Guerrero ya pues estaba mostrando rasgos de lo que desgraciadamente se vivió en la Guerra Sucia, ¿no? Que eran asesinatos a líderes sociales, un silencio y una complicidad impune entre pues las fuerzas de seguridad con el crimen organizado, una situación muy compleja y que del cual no se decía nada, ¿no? Hasta que surgió esto de Ayotzinapa, ¿no? Hasta que tuvieron que salir a la superficie este caso de 43 desaparecidos, ¿no? Pero me parece que Guerrero, desgraciadamente, pues sigue dando de qué hablar en el sentido de que pues ahí hay un sector que está constantemente luchando no solamente por una mejor forma de vida, sino casi sobreviviendo ante tanto la marginalidad, tanto el crimen organizado, como a las políticas económicas y sociales que no han pues generado ningún cambio, ¿no? Parece que yo en esta novela le comentaba el tiempo narrativo, pero parece que está narrado en los 60s, en los 70s, y seguimos en los 2000s y sigue igual o peor, ¿no? Entonces, me parece que no hay tiempo narrativo entre lo histórico, sino que es un mismo continuum, ¿no? Son las mismas condiciones las que han originado a ciertos maestros rurales, a líderes comunitarios, autodefenderse para reivindicar el derecho a la vida, a la tierra y a ciertos derechos pues, que tienen
que tenemos todos, digamos, ¿no? O que deberíamos tener todos, que desgraciadamente unos se tienen que defender a veces con las armas, a veces con la legalidad, y cuando esta no funciona, se recurren a otras formas organizativas comunitarias, porque pues evidentemente hay un choque de intereses constante, ¿no? Entre los que acaparan y los que son despojados, ¿no? Entonces, me parece que un poquito de manera general, pues es la esencia, digamos, de la novela, ¿no? Me parece curioso, planteas un dilema que en realidad me parece casi sofístico, el dilema de la realidad versus ficción. El problema es que los sucesos históricos, pensar por ejemplo en la represión al movimiento coprero en Guerrero, cuando Genaro Vázquez todavía no fundaba la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. O pensemos en el caso de Atoyac de Álvarez, en la Sierra de Guerrero, cuando fueron reprimidos los campesinos y no había movimientos dirigentes, por llamarlo así, no existía la ACNR, no existía la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, no existía el Partido de los Pobres. Curiosamente, el profesor Genaro Vázquez es de una región de la montaña alta, dijeras. En realidad es entre Costa Chica y montaña baja, es San Luis Acatlán. La entrada a la montaña, digámoslo, por el lado de la costa, porque está la otra entrada por adelante de Tixla de Guerrero, hacia Chilapa de Álvarez, para arriba. Y dije de Álvarez nada más, no porque yo me apellidé Álvarez, sino de Juan Álvarez, que entre Juan Álvarez y Nicolás Bravo se adueñaron el país casi un siglo después de la Guerra de Independencia, hasta que llega otro periodo. Pero pudo haber sido pensada en Morelos cuando descubren las fosas clandestinas de Tetelcingo y Cojutla. O pudo haber sido en Hidalgo, en la Huasteca hidalguense, donde hubo tradiciones de lucha campesina. O pudo haber sido el Estado de México, donde surgen ciertos movimientos cuando reprimen a un precursor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¿Sí? Y naturalmente uno puede leer Guerra en el Paraíso de Carlos Montemayor y preguntarse si todo lo que narra ahí sucedió o no sucedió. Todo es verosímil, independientemente de que se llamen como se llamen. Los personajes, por ejemplo, habla de la masacre en El Quemado. El Quemado está antes de llegar a Acapulco por la carretera vieja México-Acapulco y no por la autopista. Esas represiones existieron. Y no tengo duda, el personaje principal, parece ser que los personajes pueden moverse de un lado a otro, como en guerra en las, por ejemplo, también de Montemayor, el que dedica el asalto al cuartel Madera. El Arturo Gámez era un profesor rural, egresado de una normal rural. No tengo duda de que Lucio Cabañas era maestro rural, egresado de una escuela normal rural. Lucio Cabañas era maestro rural, egresado de una escuela normal rural. Las escuelas normales rurales han tenido un papel importante en esta lucha de tradición en el campo, en el caso particular de México. El surgimiento de organizaciones como la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, alias la FEXUM, que tiene prácticamente un siglo de existencia, de los cuales el propio Genaro Vázquez, Lucio Cabañas fueron dirigentes. También debe haber sido Miguel Alonso Raya, de los Chuchos, en su momento dirigente en Hidalgo, en el Mexe, que es también de tradición, o en Mactumatzá, en Chiapas, o en Tenería, Estado de México, qué sé yo. Las escuelas normales rurales, los sacerdotes que también participan en esto, el surgimiento de la policía comunitaria en Guerrero, recientemente digo 25 años, hay un sacerdote que fue una pieza importante en su constitución, porque parece ser que la legalidad no es para los campesinos ni para los pobres. Entonces,
tiene que haber mecanismos no solo de policía comunitaria, también de una justicia comunitaria, que es otra historia que vale la pena. El otro asunto es la trama. La trama de los sucesos puede ser discutible, pero es real. Yo otra vez me acuerdo de Pedro Páramo. Uno no sabe si está vivo, si está muerto, si, a qué hora están, dónde están, quiénes son. En Comala, seguramente. Muchos recordaremos Pedro Páramo de Juan Rulfo, y desde luego el fenómeno, no importa, pudo haber sido Oaxaca, pudo haber sido del Llano en Llamas, diles que no me maten, Justino, anda, ve y diles que no lo hagan, por caridad. Realmente la guerra sucia, que fue una política de Estado instrumentada desde el propio gobierno cuando el presidente era Luis Echeverría Álvarez y el secretario, y quien era presidente del PRI, si mi memoria no me falla, era Porfirio Muñoz Ledo, ese que fue a negociar, que perdieron la elección de gobernador en Nayarit y cambió el triunfo del candidato del Partido Popular Socialista por una senaduría precisamente en Oaxaca, la de Jorge Curuchan García. Lo que pasa es que nuestra memoria es flaca. Y entonces el arte de escribir y mostrar que esos sucesos son verosímiles y reales, aunque la trama que cuentas no se parezca, es decir, no sea una copia calcada de la realidad, pero no hace falta. La pregunta sería, ¿cuáles son tus personajes? Porque esos hay una mujer, la hija del profesor, hay una huelga, los esquiroles, hay movimiento armado también, policía y seguridad, represión, tortura, qué sé. Es decir, la trama, ¿cuál es la trama que sigues? Y naturalmente tiene que ser en un lugar determinado, ¿no? Como en Comala fue Pedro Páramo. Siempre hay una trama, un lugar y personajes. Pero esos personajes no los segregó el cerebro tuyo, como el páncreas segrega insulina. Los tomas de experiencia histórica y verosímil. Adelante, yo me callo porque si no, ¿para qué te invito? Así es, psicólogo. Sí, pues parte de la creación de estos personajes, el de Raimundo, pues está basado en algunos hechos reales, en algunas acciones, como bien dice, son narradas, pues yo traté de narrarlas de la mejor manera que fueran eso, ¿no? Verosímiles, ¿no? Y la otra parte también es una investigación interesante que hizo mi esposa, que en ese entonces estaba estudiando la maestría, y hizo una investigación sobre migrantes en Nueva York, ¿no? Los trabajadores en Nueva York. Hay una parte del libro que, si bien se narra la mayoría de la trama en el estado de Guerrero, pero de repente, bueno, el lector se va a ir hasta Nueva York, ¿no? Al corazón del centro de los Estados Unidos, digamos, de, de un centro muy importante y una ciudad, pues, muy importante, pero donde hay una lucha de los trabajadores migrantes, ¿no? Llámense mexicanos, latinoamericanos. Esto fue, digamos, yo lo retomé de esta investigación que hizo mi esposa sobre la situación laboral de los migrantes, y a mí tuve la oportunidad de leer algunas entrevistas de esa investigación, y con base a esa investigación, pues yo empecé a dibujar otro personaje que se llama Germán Uriarte, ¿no? Que es este obrero ferrocarrilero despedido y que tiene que emigrar a los Estados Unidos, cruzar la frontera, y ahí se entrelaza la historia con la de Raimundo Velázquez, este indígena mixteco que también cruza la frontera, pero escapando, digamos, de una situación ahí compleja en su comunidad, y se van a encontrar en Nueva York, ¿no? O sea, pareciera lo que nos permite la novela, lo que nos permite la narración, sí es narrar hechos imaginados, de alguna manera ficcionados, pero nos permite de viajar de un punto a otro, ¿no? O sea, de un punto a otro en unas cuantas páginas, cuando se está bien narrado, digamos. ¿Y qué tiene que ver Guerrero, el estado de Guerrero, con Nueva York, ¿no? O sea, una ciudad de primer mundo, digámoslo así, con una de las ciudades, con uno de los lugares o regiones más marginadas, no digamos ya de México, ¿no? Sino yo creo que también del mundo. Entonces, es esta parte que yo pues intenté entrelazar estos personajes, tanto un trabajador de la ciudad como un trabajador rural,
en el cual enfrentan un mismo enemigo, ¿no? Para mí, ese enemigo no solamente es el Estado, no solamente son las condiciones estructurales, sino el reto fundamental de transformar estos personajes que los van orillando las condiciones sociales, políticas, a generar liderazgos, ¿no? En un sentido, pues estos personajes viven una vida tranquila, ¿no? Digamos, tanto Raimundo en su comunidad, como maestro, como él tiene garantizado, digamos, cierta estabilidad. Germán también tiene garantizada cierta estabilidad, pero ¿qué es lo que rompe y lo que los hace irse de sus casas, buscar otras alternativas, arriesgar su vida? Pues eso no son esas condiciones que los van llevando, los van orillando, digamos, a empezar a tomar decisiones, ¿no? Y esto, pues a mí se me hizo interesante porque también este personaje en la vida real, Raimundo, me contó alguna vez que estuvo en Nueva York trabajando como migrante en los Estados Unidos y a mí me pareció que daba todo, digamos, como el rompecabezas, ¿no? Para mí, contar tanto la historia de Germán como la de Raimundo y iban complementando con lo que leí de las entrevistas, me pareció sumamente interesante ya también como en Nueva York, sobre todo en la zona de servicios de restauranteros, gastronómicos, los trabajadores lavaplatos, los meseros, digamos, que son en su mayoría latinoamericanos, pues están en una lucha constante con el reconocimiento y con el temor de que sus derechos no sean respetados simplemente por, bueno, no simplemente, sino por no tener la ciudadanía eh, de los Estados Unidos y que esto los limita a exigir ciertos derechos que aquí y en China deberían de cumplirse, pero no es así, ¿no? Entonces, a mí me llamó mucho la atención, también basada en hechos reales, una experiencia de una huelga justo en el corazón de Nueva York, de la zona restaurantera, de una zona muy de elite, digamos, ¿no? Donde van tanto grandes empresarios como políticos, como actores de cine, o sea, es muy reconocido allá cerca del Central Park en Nueva York. Yo nunca he ido a Nueva York, me gustaría ir, pero yo vi con los ojos de esas entrevistas en las que leí y en la investigación que hizo mi esposa también, parecía que yo estaba ahí, ¿no? O sea, yo pude recorrer Nueva York, aunque no estuve ahí, digamos, con estos personajes y ver y tratar de narrar lo que vivieron y sintieron en algún momento por la reivindicación, el derecho de organización, de sindicalización que les es negado también a los trabajadores migrantes por el simple hecho de no tener ciudadanía y que ya por ese hecho no pueden exigir un salario digno, no pueden exigir organización sindical y tampoco pues tienen casi derecho a nada, ¿no? Porque no son ciudadanos, ¿no? Y esto está como una y otra vez en la mentalidad tanto de los estadounidenses como decir, tú no tienes derecho porque no eres ciudadano. Y siempre están recalcando eso, ¿no? Aunque a pesar de que donde se genera la mayor riqueza, pues es con base al trabajo de los migrantes, ¿no? En general, ¿no? Digamos latinoamericanos y todo lo que en la misma historia de los Estados Unidos está narrado, ¿no? Pero bueno, esto es parte también de cómo surgieron estos personajes, ¿no? Ahora la hija del protagonista, Amanda, donde empieza la historia, que es precisamente en Acapulco, que precisamente De Juárez. exactamente, de Juárez, de Acapulco de Juárez, ahí en una zona muy turística, donde pues sí, uno puede ir a Acapulco y ve una zona eso, ¿no? Como en su momento lo narró Carlos Montemayor en Guerra en el Paraíso, ¿no? Es el paraíso. O sea, prácticamente, además del paraíso donde se desarrolló la insurgencia de Lucio Cabañas, pero también en Acapulco es un paraíso que uno lo puede nada más considerar como una zona hotelera y turística, pero ahí pasan cosas, o sea, lejos de esa zona turística de la bahía, de la costera, hay una lucha social, hay una lucha de marginación, contra la marginación, o sea, pasan cosas, ¿no? Y a mí me parece sumamente interesante iniciar la historia a partir de ahí, del contacto que tiene el personaje con su hija, porque viene pues escapando como fugitivo, digamos, por lo que sucedió en su comunidad y las cosas que tuvo que hacer para salir de su comunidad perseguido, digamos, por las fuerzas del orden. Y al tener un contacto con su hija, pues ahí es donde es capturado, ¿no? Donde ya lo venían checando, ya tenían, digamos, pues los mensajes en aquel entonces
con su hija ya habían interceptado y había un plan. Entonces a mí me pareció muy oportuno iniciar así la secuencia de la historia con esa detención, digamos, del protagonista, ¿no? ¿Qué va a pasar, no? Entonces, para dejar un poco enganchado al lector, ¿qué le va a pasar? ¿Por qué lo detienen? ¿Por qué tanta hazaña con ese personaje? En este caso, lo que encarna Raimundo. ¿Por qué tanta hazaña tiene las fuerzas de seguridad contra este personaje? ¿Qué es lo que hizo? ¿Por qué lo persiguen? Eso me pareció que detonaba muy bien. Y así la primera imagen la tengo porque en la vida real así fue más o menos como me lo contó Raimundo, ¿no? Cuando él es detenido, fue un preso político, como muchos hay en Guerrero, y por las condiciones más mínimas, ¿no? Comentabas aquí, Enrique, Lucio, Genaro, y recordar, o sea, ¿cómo es posible que, por ejemplo, Lucio se tuvo que levantar en armas porque reivindicaba o exigía uniformes para los niños en las escuelas rurales, que no cobraran cuotas? O sea, por estas cosas que parecieran económicas, mínimas, que se explota un movimiento armado que sucumbe al estado de Guerrero, ¿no? Claro, detrás de eso hay condiciones sociales, históricas, económicas, que se van acumulando, ¿no? Lo que quiero decir es que puede ser cualquier detonante, como tú lo mencionabas, puede ser Oaxaca, Hidalgo, incluso Morelos, hoy mismo tienen conflicto ahí con la minera en Tetlama, donde esto puede detonar en cualquier momento, ¿no? La situación en la cual estamos viviendo, tanto económica, social, nos puede llevar a que una reivindicación tan simple o económica, de decir, tenemos derecho al acceso al agua, ¿no? Por ejemplo, eso puede detonar una rebelión en ciertas condiciones, ¿no? Eso es lo interesante y lo grave de la situación en nuestro país, ¿no? Que esto puede detonar en cualquier momento, una y otra vez, rebeliones, revueltas, condiciones de una vorágine de violencia, donde en vez de tratar de solucionar el problema, pues vemos la otra parte, ¿no? Que es la represión, ¿no? La constante forma del Estado de tratar de alguna manera de sofocar ciertos temas que le son incómodos, ¿no? En el estado de Guerrero, pues sí, hay una cultura guerrista, pues el tema de guerreros, o el nombre del título también de la novela, pues era recurrente, ¿no? El sentido, como tú decías, ¿por qué no le pusiste guerrerenses o por qué no? A veces se queda la mentalidad que son personas muy aguerridas, que siempre son bravos, ¿no? Pero en general, a mí me parece que Guerrero refiere, pues, esta capacidad que tienen pues los personajes y en este caso estas comunidades de sobrellevar su condición de marginalidad, de despojo, de olvido, una y otra vez a tratar de sobrevivir, de guerrar con la vida, ¿no? Con las condiciones en las cuales le ha tocado vivir. Y me parece que esta palabra pues era recurrente, ¿no? En vez de borrarla, pues dije, no, pues es que ahí está, ¿no? Ahí viene pues el nombre, ¿no? De guerreros, de gente que lucha, que está constantemente pues tratando de tener una mejor vida y que sin embargo no se rinde, ¿no? Que está una y otra vez, a pesar de los asesinatos, a pesar de la represión, a pesar de muchas situaciones, una y otra vez las comunidades están ahí proponiendo una cosa muy interesante, ¿no? Que yo pues trato también ahí de narrar en la novela, que las soluciones no vienen de las condiciones individuales, ¿no? Las soluciones a los problemas que son comunes deben ser tratados en la comunidad. Y aquí es donde el maestro rural, el personaje, ¿no? Principal, tanto en la vida real como en la ficción de esta novela, pues cobra pues la columna vertebral, ¿no? La importancia que tienen los maestros rurales para organizar a la comunidad, porque son una imagen de autoridad. Como bien lo dices, tanto el sacerdote como el comisario ejidal, siguen siendo autoridades, digamos, ante su comunidad, ¿no? Son representantes los cuales se les vierte de cierta confianza del pueblo, porque recordemos que el maestro rural tiene esa vocación, ¿no? De no solamente transmitir conocimientos, ¿no? Como lo hace cualquier maestro, digamos, que tiene esa vocación, una vocación muy loable, sino que además se encarga de pues, ciertas necesidades organizativas para que la comunidad tenga acceso a ciertos servicios, para que tenga salud, para que tenga o sea, son un pilar fundamental organizativo, ¿no? Por eso el Estado
tradicionalmente no le gusta este papel de los maestros rurales, ¿no? Vemos el ataque constante a las normales rurales. Ayotzinapa fue como el detonante de que existían las normales rurales en algún sector más amplio de la sociedad, donde efectivamente la FEXU, la Federación de Estudiantes Socialistas de México, es una organización histórica, donde ahí se han formado pues futuros maestros rurales y que hoy son incómodos, igual para esta administración actualmente, ¿no? Lo fueron tanto para las pasadas y hoy se ensañan, digamos, una y otra vez en desprestigiar el papel que tienen los normalistas, el papel que tienen los maestros rurales como simples agitadores, organizadores, incluso hasta vándalos, ¿no? Como ese prejuicio que hay una y otra vez en los medios de comunicación de que pues ahí no hacen nada más que vandalizar, ¿no? Cuando vemos en la otra parte, quienes hemos tenido la oportunidad de conocer parte del papel que tienen los maestros rurales, pues va más allá de transmitir conocimientos, sino que tienen una labor que forma también, pues no digamos ciudadanos, sino personas que tratan de convivir y tratan de resolver sus problemas comunitarios muy concretos. Entonces, el papel del maestro para mí es la columna también vertebral de este personaje, porque fue un maestro rural, egresado de la normal de Ayotzinapa, tanto narra una parte de su vida como alumno y narra una parte de su vida como maestro, ¿no? Entonces, hay una parte que es ciertos capítulos donde pues yo reivindico o narro ciertas anécdotas, ¿no? Ahí en la normal de Ayotzinapa y después como maestro. Entonces, es algo que me es cercano en el sentido de que hoy en día, pues sí, estas normales existen, pero han sido criminalizadas, ¿no? Una y otra vez por esta labor y este papel que cumplen dentro de su comunidad que va más allá de enseñar o abrir una escuela o impartir conocimientos, ¿no? Entonces, es por eso que, entre otras muchas cosas, que el Estado está constantemente hostigando y atacando y desprestigiando sobre todo la labor y el papel de los maestros rurales, ¿no? Es curioso, quiero agradecer a Elizabeth Mulato, que nos sigue desde siempre. Todo el tiempo está viendo la Comuna de la Palabra. Alejandro Aranda, me da gusto verlo. Noemí Soubrán, María Solís y Juan Pablo Muciño, ambos psicólogos, creo yo. Celia Ordaz, desde Perú, Edgar Fabulinka, que lo tendremos en febrero con un programa sobre fábulas, cuentos y cosas para niños, pero más que adaptados, adecuados al contexto histórico-cultural del Perú, por ejemplo, que es otro país con experiencia campesina, indígena y demás. Gaby Valois, que también, o Valois, dijeron algunos afranchutados que nos siguen, ha señalado algunas cosas que merecen la pena destacarse. Una, el carácter excluyente del concepto de ciudadano. Ciudadano no incluye a los niños. Para ser ciudadano debes tener mayoría de edad. Por lo tanto, es un concepto excluyente. Si los únicos que tienen derechos son los ciudadanos, los no ciudadanos, ¿qué? Es un problema que planteaste ahorita y que bien merece la pena ser rescatado. El segundo asunto que mencionas, aunque mencionas el papel del maestro, el médico rural, por ejemplo, uno de los hermanos Santa María, médico, fue de los primeros en Tlayacapan, de la banda de Tlayacapan, y estudió medicina y se dedicó en su pueblo a atender lo que hubiera. Creo que fue uno de los primeros médicos en Tlayacapan. Fallecido no ha mucho, y le mando saludos a la familia Santa María, Cornelio, etcétera, Tomás, que también fue obrero en Yaxa, por ejemplo. Parece ser que vale la pena hablar de la trama y algunos personajes, pero también aparecen dos personajes imprecisos, la mujer y los niños. ¿Qué papel juegan en la trama de la novela? Porque sin pretender una psicologización, evidentemente los pensamientos, sentimientos, aspiraciones, emociones, miedos, angustias, preocupaciones
que forman parte de la estructura de la actividad psicológica de un ser humano, también están plasmadas en tu obra, Guerreros. Las vi, vamos, las leí. La preocupación por la hija, por ejemplo, cuando a él se lo llevan y seguro le van a meter unas moquetizas que se llaman método científico aplicado a la interrogación, le hace tortura, y más. Creo que merece bien la pena recuperar estas cuestiones en tu obra, la mujer y los niños, porque aparecen fugazmente y la relación con el maestro, llega antes de que lo agarren, el maestro con su esposa, tradiciones, quienes organizan la labor doméstica. Toda esa historia también está narrada aquí. Los sentimientos, insisto, la psicología de los personajes. Porque una novela sin personajes y sin trama, quién sabe qué sería. Julio, ¿qué? Y naturalmente quien quiera, porque no vamos a spoilear la novela aquí, en qué acaba y toda esa trama, que a Patti de Radio Bohem le encanta ese término spoiler, pero como una invitación a quienes quieran leer Guerreros, esos contenidos, cómo se expresan en la obra, porque dices, son capaces de arriesgar su vida para transformar sus condiciones de existencia, no solo como personas o individuos, sino como colectividades. Son personajes que además no participan solo como individuos, sino como colectivos. Es decir, tienen relaciones con otros, comunicación, etcétera. Y seguramente porque yo lo vi en este tipo de tramas, hay traumas de cráneo, heridas de bala y gente que sobrevive con secuelas que tampoco son atendidas directamente ni por el Estado o por los gobiernos en turno. Y aquí, como he visto psicólogos, saludo al doctor Juan Carlos Arango Lasprilla, que desde Bilbao, España, nos está viendo. Experto en trauma de cráneo, porque lo menciono. Este tipo de fenómenos también provocan secuelas o trastornos neuropsicológicos, traumas psicológicos, traumas de guerra, estrés postraumático, etcétera, que vienen narrados en la novela, pero que no vienen narrados como criterio clínico, diagnóstico de intervención, sino como experiencia de vida cotidiana. ¿Qué nos puedes plantear a ello para invitar a que lean la novela? Vale la pena, digo yo. Sí, claro, es destacable esto que comentas sobre los niños, la mujer, o sea, en este sentido la esposa del personaje principal. Y sí, o sea, incluso el personaje principal también narra un poco de su niñez, ¿no? Es una niñez que, como la gran mayoría de los niños guerrerenses, que otra vez volvemos al tema, hace un par de años, me parece que el año pasado, no sé, cuando salió esta foto de los niños tomando las escopetas y tratando de integrarse a las filas de la policía comunitaria para atender, digamos, la seguridad de su comunidad ante el hostigamiento del crimen organizado, que alarmó, ¿no? Digamos, a ciertos sectores, ¿no? Donde ven pues esta situación de cómo es posible que los niños o cómo es posible que los padres de familia permitan que sus hijos tomen escopetas y se integren a las filas de la policía comunitaria como si fuera pues un escándalo. Incluso el presidente también, ¿no? Dijo que estaba muy mal esto, ¿no? En vez de atender, digamos, las condiciones que orillan a esas decisiones, que no son decisiones, y tanto en la novela como, bueno, en la vida real, pues decisiones individuales, ¿no? Vuelvo a repetir, estas decisiones, tanto en la narrativa, en la estructura de la trama de la historia, Raimundo no es que sea un bandolero y que de repente por sus decisiones dijo, pues voy a hacer esto y sin importar las implicaciones que traiga a la comunidad. Al contrario, ¿no? Casi ahí la situación es que se toman acuerdos por asamblea, ¿no? Todo se va al centro de la asamblea,
donde se discute, donde se toman las decisiones y a partir de eso cada uno tiene responsabilidades individuales. En ese sentido, este personaje asume esa responsabilidad sin importar las consecuencias que esto pueda traer, ¿no? Incluso la privación de la libertad o incluso la muerte, ¿no? Como en algunos casos sucede. Ahora, pues es interesante también, no lo había, por supuesto, pensado desde el plano psicológico, simplemente pues como cuestión mínimamente de dibujar al personaje psicológicamente con su pasado de niñez. Hay una escena donde me ha comentado, "Oye, esto es muy fuerte, ¿no? Cuando el niño es despojado de sus padres se entiende que pues se los llevan, ¿no? Un grupo ahí armado y queda pues huérfano, pero queda en la tutoría de otro gran maestro, ¿no? Otro maestro rural que estuvo vinculado a la ACNR en la novela, que es Arturo Miranda, que el cual retomó este personaje porque el maestro todavía vive, afortunadamente es uno de No los... lo conozco, es un excelente amigo. Exactamente, exactamente. Bueno, yo retomo su nombre a manera de ficción, pero que pues se hace el tutor, digamos, de este huérfano, que es Raimundo, en su niñez, por las mismas condiciones, tratando de hilar un poco de que la historia se vuelva a repetir, ¿no? Tanto como en la época de Genaro como en la época de Raimundo, hay esta parte de ciertas comunidades que en algún momento apoyaron a estos movimientos, son las que han sido más reprimidas, ¿no? Entonces la niñez, la guerra, pues evidentemente trae consecuencias psicológicas, muy, bueno, que no tenemos, que habría que ver un estudio interesante sobre estas secuelas, ¿no? Porque son generaciones desde la Guerra Sucia quienes traen, pues me imagino que estas secuelas, ¿no? No es algo, digo, yo lo puedo contar en una escena, pero detrás de esto, pues hay implicaciones psicológicas, tanto en la niñez como en las mujeres, sobre todo, ¿no? Que también son las que más, los niños y las mujeres son los que sufren más pues esta represión, digamos, cuando el Estado trata de intervenir y sofocar pues ciertos brotes de insurgencia en comunidades, ¿no? Y parte de esto, pues sí, me ayudó a entender un poco la psicología de la empatía que tiene el personaje por esta preocupación. El personaje, sin juzgar y sin prejuiciar, pues tiene varias esposas, ¿no? Digo, no es una situación que... No es nada extraño en Guerrero. Claro, digo, porque yo quería hacerlo verosímil, ¿no? Si nos pusiéramos políticamente correctos, no, esto es muy... bueno, digo, no lo quiero juzgar en ese sentido, simplemente yo narro lo que a mí me tocó ver y prácticamente cuando menos aparecen dos compañeras, ¿no? De él, una que está en la montaña y otra que está en Chilpancingo, a veces se quedaba con una, a veces se quedaba con otra, pero lo interesante aquí es que sin importar la descendencia, por ejemplo, al principio de la novela se narra con su hija, que es su hija de sangre, y más adelante la novela narra con otro hijo que no es su hijo de sangre, pero también está preocupado por él, ¿no? Por darle estudio, por tratar de apoyarlo, pero no hay esta preocupación de que si es mi hijo de sangre, no es mi hijo, o sea, en Guerrero y me parece que en general, pues estas situaciones donde hay varias familias, o sea, eres padre o madre de varias familias o de papás diferentes con mamá diferentes, o sea, el concepto tradicional de familia también se rompe, ¿no? A lo que voy, ¿no? Y esto genera para mí una tridimensionalidad del personaje más rica, a tratar de encasillarlo en cosas que decían, bueno, pues él era casado y era muy monógamo y tenía su familia muy atento. Y, es una situación donde Guerrero, pues, como cualquier otra persona, es contradictoria y tiene su familia aquí, pero también la tiene allá. Y se preocupa por los hijos que son de sangre, pero también por los hijos que no son de sangre. Entonces, porque hay un elemento de identidad también que es la comunidad, ¿no? O sea, la comunidad va más allá de si es una relación familiar, consanguínea, o una situación afectiva, ¿no? Es una condición de comunidad, ¿no? Entonces, tanto las decisiones, tanto un poco la psicología del personaje funciona en sus acciones, en sus decisiones, conforme a lo que la comunidad o lo que el colectivo dicta, ¿no? Más allá de sus deseos individuales
o de sus necesidades, ¿no? Porque como decía al principio pues los personajes están en su estabilidad, en su mundo normal, en su mundo estable, y de repente pues llega un elemento que rompe esa estabilidad, ¿no? Uno son las condiciones que los ahorillan y otros son que los van empujando, digamos, a tomar ciertas decisiones, pero colectivas, no una decisión de bandolero, ¿no? De que, bueno, ahora voy a hacer esto porque me parece que esta es la solución. No, la solución está dada por la asamblea y por eso hay un respaldo también de esas consecuencias, ¿no? No actúa solo Raimundo, ¿no? Aunque Sí, esta Raimundo novela, decide solo si entra. claro, y Porque asume él la no podría responsabilidad. decidir no entrar. Claro, Entonces, la sí, decisión es personal y claro, colectiva a la también. vez. Sí, exactamente. Sí, está en esta dilema, ¿no? De contradicción, pero que al final, exactamente, hay una decisión porque, pues sí, uno puede ser un maestro jubilado que ya tiene la vida garantizada de cierta manera, sin complicaciones, digo, sin complicaciones de otro tipo de presiones, Sí. pero de alguna manera cuando te dice la comunidad, oiga, maestro o oiga, psicólogo, no sé, a la mejor, ¿verdad? La situación, ¿qué hago en esta situación cuando mi hijo pues se enfermó por esta situación de la minera que está contaminando el agua en mi comunidad? ¿Qué hacemos cuando la gente te pide y te consulta? Ni modo de darle espalda y digan, bueno, pues vaya y a mí no me pregunte, yo nada más doy clases, ¿no? O yo nada más enseño, ¿no? Entonces, ese es el dilema que ponen a estos personajes, ¿no? Donde no pueden decir que no, pues, no pueden decir que no a su comunidad cuando son parte fundamental también de ella. Entonces, un poquito meter esta presión a los personajes de empujarlos a que actúen con base tanto al sentimiento que hay a la colectividad, a lo familiar, a los hijos, a la familia, porque ellos tienen el deseo, ¿no? Digo, ¿quién no tiene el deseo de estar con su familia siempre, de tener paz? Digo, nadie quiere la guerra, nadie quiere este tipo de situaciones, ni vivir este tipo de interrogatorios, pero ¿qué los lleva a asumir ese riesgo cuando relativamente lo tienen todo, ¿no? Y dejan eso para meterse, pues no meterse en problemas, sino tratar de resolver colectivamente otros problemas, ¿no? No es que le gusten los problemas, ¿no? Pero como decía, si no hay conflicto, si no hay personajes, pues no hay historia, ¿verdad? Entonces, meter un poquito de presión también que con esta parte que es muy importante y que pareciera que juega un segundo lugar el papel de la mujer. No quise meterme en este sentido tanto porque me interesaba pues más narrar como la vida de los personajes hombres, por llamémoslo así, pero el papel de la mujer es fundamental, digo, a lo mejor no se refleja tanto en esta novela, pero en la vida real pues, es evidente, ¿no? También aunque sí está muy marcado por la tradición de la mujer, te tiene que quedar en la casa, tiene que cuidar a los hijos, tiene que mantener y aguantarse los hijos que Dios Pues le sí, dé. por eso Raimundo iba a la Claro, montaña con una y mujer y exacta, regresaba siempre al circo con la otra. ¿Quién cuidaba a los exactamente, hijos? Ellas. ¿Quién cocinaba? exacto, Ellas. ¿Quién sí, atendía? Ellas. ellas. Entonces parece ser que tiene un lugar marginal históricamente también en los movimientos revolucionarios o de transformación, aunque no sea siempre así. Digo, hay participación histórica de mujeres en estas luchas, incuestionable e innegable, Así. pero creo que ese asunto Sí, está sí, pendiente. yo lo quise mostrar así para no romper esa verosimilitud e inventarme cosas que la mujer está en una situación liberada y que bueno, tiene ahí una participación. La verdad, en la historia y actualmente en Guerrero es muy compleja, que es muy complejo que una mujer, tanto indígena, maestra, lo que sea, pueda, digamos, tener una participación real. Lo que se busca es que con esas decisiones comunitarias poco a poco se vaya integrando y ganen su espacio, ¿no? Sin embargo, evidentemente en esta novela, pues el que va y hace todo porque hay alguien que está en casa cuidando a los niños, pues es la mamá, ¿no? Es Hortensia, la esposa de Raimundo. Entonces, es cierto eso, ¿no? Es lo que ha faltado en las comunidades rurales, como más esta comprensión Algunos te de dirán que ya hay participación. gobernadora. Bueno, Hay eso es, gobernadora porque además
golpearon al papá de la gobernadora, que tiene una tradición de lucha en esta trama que narras. No me voy a meter al tiro de si es o no violador y toda esa historia que hay de fondo. Pero el problema histórico de la participación de él o de otros compañeros que fueron asesinados, la Universidad Autónoma de Guerrero y su papel, no quisiera meternos hasta allá. Sin embargo, no tengo duda quienes quieran aproximarse a ello pueden adquirir la novela donde. Pero antes también quiero invitarlos, dentro de 8 días tendremos un monólogo dedicado a un tema que alguien me sugirió, creo que es de Chilpancingo también. Qué casualidad. El tema de la felicidad y la adicción a ser felices. Es decir, manuales de autoayuda, o 10 tus zonas erróneas, Paulo Coelho, decreta que hoy va a ser un gran día y así va a ser. El mito de la felicidad. ¿Qué es esa onda de la felicidad? Después de ese programa tendremos otro programa con un escritor que se llama Mauricio Montel Figueiras sobre un perro rabioso, la depresión. ¿Qué se siente vivir la depresión, luchar contra ella y de alguna manera irla librando? Porque otros la libraron mediante el suicidio. Hubo una charla también que tendremos con el autor del libro. Después tendremos al buen Edgar Fabulín Cabendezú desde Perú, hablando de escritura para niños, porque los niños están olvidados, hasta en tu trama en general, porque no es el propósito de la trama, pero son, dijera Sigmund Freud, inconscientazos, donde se nos van de manera no consciente omisiones que no quisiéramos tener, pero que aparecen como resultado de una larga tradición de estructuración del pensamiento, creencias, actitudes y valores. Creo que esto tenemos de aquí a febrero programas y se van a ir armando más, pero ¿por qué tienen que leer tu novela? Yo creo que hay que leerla, porque es una manera de reconocer nuestra propia historia, insisto. Puede ser Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Nuevo León, cuando el Campamento Tierra y Libertad, Rosario Ibarra de Piedra, que viene por la desaparición forzada de su hijo, que era militante de la Liga Comunista 23 de septiembre. Los grupos que surgen en Chihuahua, en Ciudad Madera, etcétera. Puede ser cualquier región del país o de Centroamérica o de Sudamérica. El tiempo, ya lo señalabas, puede ser los 60, 70, 80, 90, 2000, ¿sí? Y los personajes pueden ser Raimundo, Hortensia, su hija o quienes sean. Después aparecen otros. Entonces creo que vale la pena. ¿Cómo pueden adquirirlo? Y adelante, Julio. Sí, pues bueno, yo invitaría pues ahí a todos los que nos están viendo y escuchando a interesarse pues en esta parte de profundizar un poquito más sobre pues ciertos personajes no tan históricos y otros más contemporáneos de problemas muy vigentes, ¿no? La minería en México, la militarización, la organización comunitaria. Hoy en día donde vemos pues tanto una crisis económica, pandémica, de salud, donde vemos pues que no hay salida, que es una situación compleja, yo vuelvo a comentar que la situación debe ser colectiva, debe ser organizada, entre más contacto y organización comunitaria, independientemente si estemos en lo rural o estemos en lo urbano, podemos salir adelante de ciertas complicaciones que el mismo contexto nos impone, ¿no? Y esta novela, bueno, yo que siempre les prometo es de que, y gracias a algunos comentarios que me han dado, es de que esta novela, dice, es como la carretera, ¿no? Que va, te subes
y te engancha y quieres terminar de leerla, ¿no? O sea, yo les garantizo que desde la primera página ustedes van a quedar enganchados por querer saber qué es lo que va a pasar con estos personajes, ¿no? Ya si les gustó o no, esto, bueno, pues eso es la diversidad, es válido, si les gusta o no la novela, pues bueno, pero que la lean, puedan adquirirla personalmente conmigo a través de, podemos dejar aquí en el enlace los contactos, a través de Facebook Distribuidora Progreso, que es la que está haciendo esta labor digamos, de los pedidos, de la distribución, y aquí en Morelos, pues concretamente conmigo, porque vuelvo a repetir, uno de los retos que hoy tenemos, tanto los autores noveles como de los retos que tiene la industria editorial, es conocer a los lectores, ¿no? Y que haya una mayor interacción entre el autor y los lectores, porque básicamente las grandes monopolios de la industria editorial, que es Random House y todo eso, que es, pues vas a una librería, compras, te gustó, haces un comentario y hasta ahí. Pero hoy en día creo que esto puede ser para los autores noveles una limitante, pero nosotros la volvemos una fortaleza, ¿no? De que podamos conocernos, ¿no? Porque esto, tengo pensado que también esta novela pueda presentarse pues en las normales, en los espacios donde está la gente que está luchando y que puede interesarle este tipo de narrativa, porque les va a ser muy familiar, digamos, ¿no? Ciertos contextos, ciertas problemáticas, ciertos personajes, y directamente pues conmigo, ahí pueden en la universidad, pues ahí donde laboramos, en comunicación universitaria, pues también ahí pueden adquirirla, digamos, ahí voy a estar cuando quieran, mi teléfono WhatsApp 777-140-2109, ahí dejamos el contacto directamente para que puedan adquirir algún ejemplar y sobre todo, pues retroalimentarnos, ¿no? O sea, decir qué les pareció. O sea, he recibido algunos comentarios, ¿no? Sobre esta situación. Hay gente que te dice, no, pues es lo que está pasando ahorita, ¿no? Esto está vigente. O esta situación, porque sí, porque son temas vigentes, ¿no? Desgraciadamente, una y otra vez se vuelven a repetir, pero lo que debemos o que trata la novela es generar pues un poco de organización, empatía sobre ciertas situaciones y que no nos tome por sorpresa que de repente puede ser en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, en Veracruz, en Michoacán, como lo hay, surjan este tipo de movimientos, este tipo de noticias y que de repente pues nos quedemos con, no, pues es que pues son vándalos, ¿no? O son situaciones ahí que repetimos una y otra vez prejuiciosamente sin tratar de entender y ponerse en el lugar y en los zapatos del otro, ¿no? Entonces, un poco, pues, la necesidad de esta novela, yo les prometo que no se van a arrepentir, que van a estar, querer seguir leyendo, que van a estar pegados, porque eso sí, traté de cuidarlo mucho, de que tenga un ritmo y una narrativa que enganche, que pueda llevar al lector hasta el final del término. Como decía García Márquez, el primer principio de todo escritor es que pues el lector no deje la lectura, ¿verdad? O sea, que se mantenga y hasta el final. Y entonces, pues fue muy cuidado eso en cuanto a la trama, en cuanto a los personajes, y que pueda ser, vuelvo a repetir, un espejo donde pues ahí los protagonistas, tanto de la novela como quien lo lea, puedan verse, ¿no? Mutuamente, en decir, aquí hay parte de mí, hay una parte que es importante, que me interesa, y que pues también me hagan llegar sus comentarios para generar eso, ¿no? Comunidad, para generar organización, que eso es también una de las finalidades, más allá de solamente contar una historia, ¿no? Pues bien, el arte de contar historias es un arte que no a todos se nos da. Qué bueno que estás en este sendero. Seguramente seguirás escribiendo. Por hoy quiero darle las gracias a todos los que estuvieron en el programa y a los que no, también porque después a través del canal de YouTube y a través de Spotify podrán escucharlo o verlo, porque a esta hora no podían, estaban esperando su espacio para la vacuna, que están unos colonones impresionantes para la tercera dosis, porque está de avaro el Omicron. Entonces, muchas gracias, Julio.
Hasta la próxima y seguimos en la Comuna de la Palabra. Claro que sí, muchas gracias, saludos, gracias.